Hola. Gracias. Quiero preguntar si este mecanismo de defensa, la negación, casi que como un equivalente de anticuerpos en cualquier tipo de enfermedad humana, nos está llevando también hacia la catatonia como otra de las maneras de defensa. ¿Se puede entender así? Yo considero que el poder decir no en un momento para el niño le está dando una sensación de que él está manejando ciertas cosas. O sea, pasa de la aceptación total a poder decir no y utilizar ese no como para tener otro punto de vista de lo que le están imponiendo y de lo que se sucede entre el bebé y la mamá. O sea, el no es un paso adelante con relación a la personalidad, y hay una etapa en donde el niño dice no y no y no a todo, y cuando se paran las cosas entonces tiene una sensación de agrado de que él está activamente funcionando. Ahora, con relación a la pregunta con relación a la catatonia, ¿qué piensas? La catatonia es un tema, una esquizofrenia que digamos que gracias a Dios no vemos. Lamentablemente los psiquiatras modernos casi no conocen la catatonia, porque por eso digo que, bueno, gracias a la ciencia, por si acaso alguien tiene dudas sobre si es gracias a Dios, gracias a la ciencia, porque los medicamentos han disminuido muchísimo la presentación de los cuadros catatónicos, la flexibilidad seria y todas esas cosas que pertenecían a la catatonía casi no se ven, pero el mecanismo por el cual la catatonía, el catatónico abandona el contacto con el mundo en una posición muy claramente de retraimiento, en términos analíticos, de retraimiento de la libido de cualquier objeto externo, con esa posición de que autista de el mundo externo no existe, en gran medida se construye gracias a la posibilidad de tener mecanismos de defensa muy primitivos como el aislamiento y como la negación, porque definitivamente el catatónico pone a prueba la importancia del mundo externo. Y bueno, los que alcanzamos a ver alguna vez un cuadro catatónico, sabemos que es muy difícil establecer un contacto porque es como si no lo viera uno. Hay un trabajo fabuloso en los trabajos de grado de esta clínica, hecho por la doctora Marcela Eslava, del trabajo con un esquizofrénico hace muchos años, pero el trabajo sigue teniendo una vigencia maravillosa, porque ella, siendo residente, hizo un trabajo de acompañar a un paciente catatónico en todas las fases de la recuperación, y hace una descripción de que ella lo veía todos los días, y todos los días se sentaba al frente, y durante muchos tiempos, que creo que son meses, el paciente nunca dijo nada, ni siquiera la vio. Después comenzó ella a trabajar con cosas táctiles, cuando él ya la miró y pudo hacer algún contacto, entonces comenzaron nuevamente a llevarlo al mundo, después el espejo, y después el paciente pudo salir de la clínica. Pero este es un trabajo, como le digo, ya eso no se ve, ya no hay pacientes que se recuperen después de 7 meses, esa es la excepción y no necesariamente catatonía, pero sí, claro, tiene mucho que ver con la negación del mundo externo. El autismo, concebido psicoanalíticamente como esa retracción hacia
hacia uno mismo y ese narcisismo que no permite pues las relaciones con el afuera, con los objetos externos. Entonces es una cosa muy masiva que ya realmente, no sé, si alguien tiene recientemente un caso de catatonia, en fin. Yo que le voy a preguntar, ¿no? El doctor, ¿me recuerda su nombre? Víctor Sánchez. Víctor Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias a usted. En la catatonia tendría más que ver la desmentida que la negación. Según la desmentida es algo muy regresivo, muy psicótico, es de las defensas más primitivas, ¿no? Y sobre todo que es una defensa destructiva y omnipotente, ¿no? Borra totalmente las cosas, ¿no? Tiene mucho que ver con el instinto de muerte. Freud se refirió a la escotomización, ¿no? Llamaba a la desmentida escotomización, es decir, los puntos ciegos, ¿no? Doctor Méndez, ¿le puedo interrumpir? Me parece muy importante lo que está diciendo, pero yo creo que el micrófono está apagado. ¿Será? Y sí me gustaría que quedara grabado. Entonces me toca repetirlo. Sí, eso nos daba la oportunidad de volver a pensar. No estaba apagado, es que no me acerqué. Ah, bueno. ¿Ahora sí? Perfecto. Gracias. Bueno, decía que Freud no hablaba de desmentida, ¿no? Sino de escotomización, que es la ceguera, ¿no? Los puntos ciegos, ¿no? Entonces, en la desmentida, Melanie Klein agrega que es un mecanismo defensivo muy destructivo y omnipotente. Entonces yo creo que en la catatonia funciona eso y es muy psicótico, ¿no? Solo quería mencionar. No, muchísimas gracias. No sé si te lo tenga algo que decir, pero no tengo nada que agregarle. Es decir, yo tengo la percepción, digamos que eso es muy difícil decir algo que complemente lo que usted acaba de decir, porque indudablemente sí, la desmentida de Melanie Klein tiene mucha relación con la negación de Freud, pero es referida solo a un punto donde es muy masiva y además, pues, en referencia al tema, pues, es muy difícil para este espacio complementarlo con todo lo que viene, por ejemplo, de la carne de la forclusión o la renegación, que hacen parte de la misma familia, pero pues le agradezco mucho el comentario porque indudablemente sí es una forma de borrar la realidad, ¿no? Totalmente, masivamente. Profesor Montaño. Gracias. Yo quisiera preguntar sobre la similitud de las crisis maníacas de exaltación inducidas por drogas tóxicas, por alcohol, marihuana. ¿Por qué el paciente, la persona busca eso como que no tuviera manía natural, entonces buscara la manía a través de estos fármacos, ¿no? Freud decía en el malestar en la cultura que ahí la sustancia estaba afuera, era la misma manía defendiéndose de la depresión, y que en la manía, el bipolar, la sustancia estaba adentro, ¿no? Quisiera preguntar qué similitud hay en esas fases autodestructivas de ambas manías, ¿no? Es que de hecho nadie puede negar que hay un espectro genético y un componente biológico en el trastorno afectivo bipolar. Eso es un hecho que la realidad objetiva dice que existe. Ahora, es un espectro, ¿no? Yo creo que el que toma trago para olvidar y olvida hizo negación.
pero otro más trago para olvidar, y se puede poner un poco maníaco también, para ahogar las penas en alcohol, dice la gente. Pero por ahí comenzamos, ¿no? ¿Cuántos eventos tóxicos en episodios psicóticos de características maníacas suceden en una ciudad como Bogotá por intoxicación exógena? Pero ahí la gente busca la sustancia, o sea, la persona busca la sustancia para mejorar su estado de ánimo. Muchos todos en el fondo, pero muchos consumidores de cocaína lo tienen muy claro, ¿no? Ahora, la psicosis inducida por antidepresivos, quiero hacerle una salvedad. El paciente no busca la sustancia, busca al psiquiatra que le quite la depresión y se la quita. Entonces le dan un antidepresivo, pero algunos viran a manía, o sea, se le fue la mano en la felicidad, y se le olvidó que tenía problema, ya no tiene ningún... El objeto interno se olvidó, se sacó, se triunfó sobre el objeto interno, pero yo pienso que el mecanismo sigue siendo el mismo. Detrás de todo cuadro de manía hay algún grado de depresión. En el primer caso, el del sujeto que busca la sustancia, se lo voy a explicar así. ¿Por qué la busca? Si no tiene una pena que sumergir en el alcohol, si no tiene ningún problema, ¿para qué necesita una sustancia para sentirse feliz? Entonces está buscando una sustancia. Luego, asumiendo que por el mecanismo de la negación el sujeto no sabe que sufre, indirectamente nosotros asumimos que ese sujeto sufre y por eso busca una sustancia. Y en el segundo caso, pues eso no hay nada que decir, doctor, si le dieron un antidepresivo es porque tenía una depresión, así que el mecanismo vuelve a ser el mismo. Ahora, que viró a manía, buenísimo el antidepresivo. Yo no sé si ustedes han tenido esta experiencia, y creo que muchos de ustedes la han haber tenido. Años después de un tratamiento psicoanalítico con pacientes maníaco-depresivos, claramente maníaco-depresivos y gravemente maníaco-depresivos, que se han mejorado grandemente, se pueden hacer confesiones como: uy, es que no me acuerdo de esa época, eso sí era una delicia, yo no sé usted por qué me quitó esas crisis, yo pasaba muy bueno, pero pasaba muy bueno, los recuerdos son fabulosos de la crisis de manía, y el paciente los añora, como añora el farmacodependiente, pues una buena traba, o el que le gusta el traguito, una buena borrachera con los amigos. Los mecanismos se parecen mucho. Yo quiero repetir unas palabras que dice gente cada rato a los residentes. La diferencia es muchas veces en la cantidad, en lo masivo, como decía el doctor Méndez. Entonces, me parece que su pregunta es muy interesante por eso, porque indudablemente no hay ninguna manía, en mi opinión, que no tenga que ver con el cerebro, pero no hay ninguna que no tenga que ver con la mente. Hay un libro que se llama Un Mundo Feliz, de Owen, en el cual hablan precisamente de una droga que se llama Soma, que era lo que hace la gente después de trabajar, entonces en ese mundo que es como de unos 100 años más adelante de lo que estamos viviendo, en donde entonces todo el mundo se droga y a través de la droga logra esa sensación de placer y le permite trabajar después el día laboral siguiente. Bueno, yo quería ante todo felicitar a Iván porque me pareció muy bonita la conferencia y llamar la atención sobre que nos está insinuando la necesidad que tenemos de la negación, realmente. Estas dimensiones astronómicas suelen ser angustiosas cuando amenazan el narcisismo humano. Y quería comentar acerca de que la negación, como
nosotros lo vemos en la práctica, suele ser un mecanismo masivo, primitivo y para emergencia psicológica o para emergencias, digamos, físicas, en algún momento. A esa constelación pertenece todo lo que nos aparte de los estímulos. Entonces mencionaron la renegación, la conclusión, la desmentida, el desahogo, todos los que tienden a que uno de alguna manera se aparte de algo que lo abrumaría, como que se aparte de un estado traumático permanentemente. Yo creo también que es una cosa de grado, lo que diferencia cada uno de estos mecanismos, y la función de los mecanismos, según el momento psicológico, es más o menos de ascender crisis o de contribuir a la estructura. Cuando el bebé se está estructurando, necesita un mecanismo masivo para, digamos, refugiarse de la indefensión absoluta. Pero se necesita también separar de nuestra percepción de una forma crónica una cantidad de cosas que si estuviéramos percibiendo permanentemente ni siquiera podríamos pensar. Piensen ustedes en la postura de cada una de las articulaciones del cuerpo, por ejemplo, ahora, si estuviéramos conscientes de cada cosa así. O si tuviéramos que pensar en la enorme cantidad de desgracias que nos dan los noticieros todo el día, o sencillamente en lo que nos está pasando físicamente, psicológicamente. Entonces, por eso yo he propuesto meter en esa constelación el concepto de la alienación, como una cosa que vaya un poco más a la estructura. Uno necesita estar hasta cierto punto alienado. Me parece que Iván, de una forma muy sutil, nos sugiere que los diagnósticos o la necesidad de clasificaciones, a veces muy reduccionistas, implican la necesidad que tenemos nosotros de refugiarnos en una cosmogonía muy específica o en una negación de elementos humanos y filosóficos y profundos para poder poner a una persona en un código del DSM-5. Pero es que entiendan, por favor, que estamos metidos en un terreno de enorme incertidumbre, y más los psiquiatras y más los psicoterapeutas. Nos estamos metiendo a acompañar personas, y si estuviéramos sin ninguna guía, sin ningún norte, sin ninguna manera de prever hacia dónde vamos, sería sumamente angustioso. Así que tenemos que negar un montón de cosas. En una grabación que está aquí en la biblioteca hay un registro de una reunión de la Academia Americana de Psicoanálisis que reúne a varios expertos. Creo que es Volcan o alguien así. En esa mesa redonda dice que para poder enfrentar a la persona necesitamos una mitología básica, mientras todos los estudios sobre psicoterapia muestran que lo importante es el terapeuta más que la técnica. Pero el terapeuta puede necesitar pensar que sí, que esa es su verdad. En todo caso, muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. Ahora, la negación implica una certeza. O sea, para poder decir no, yo debo tener una idea de algo distinto. Es decir, que la negación implica un conocimiento. Y ese es el problema. Maritza. Bueno, en realidad, como parada un poquito en el principio de su conferencia entre tantas estrellas, yo me pregunto a la hora de ejercer mi labor de cuidadora, mi acompañamiento, y escuchando un poco tanto sobre la negación como la desmentida, me pregunto si es un momento posterior a la significación, de todas maneras, digamos, a una ruta simbólica. Lo digo porque he podido estudiar un poco la forclusión
tratando de entender la estructura o digamos, la ruta tópica en la psicosis y ese vacío insondable que puede ser además la conclusión del padre, eso que queda, que me parece más cercano a la negación que de la negación que venimos hablando. Mi pregunta es si me pueden ampliar un poco, digamos, el efecto estructural de esa falla simbólica, que termina uno encontrándose con la psicosis. Yo creo que esto tiene también que ver con la doctora Mariluz, la cual utiliza esas figuras de la forclusión y con esos términos lacanianos que implican ciertas cosas determinadas. ¿Quieres decir algo respecto a eso? Pues lo que dice Lacan es lo que estaba diciendo el profe, como hay primero lo que Freud llama la bella... Mariluz, tenemos que tener micrófono. Por ejemplo, en el primer seminario en los escritos técnicos de Freud, él empieza a trabajar a partir de eso que estaba diciendo el profe, que es la Bellahung, lo saca del artículo de Freud sobre la Vernunft, la negación. Entonces, lo que dice es que, como dice Iván, primero se necesita una afirmación primitiva y luego sí viene la negación. Entonces, lo que menciona como conclusión ahí en esa primera parte del desarrollo de Lacan es que no haya esa primera afirmación. Entonces ahí queda ese hueco que es la conclusión, donde luego en todo el desarrollo lacaniano eso es largo y va hasta que llega a los nombres del padre y a lo que está en el seminario el que estaba leyendo el profe, que tiene una sola lección cuando lo expulsaron de la IVA. Entonces dice ahí es donde trabaja ya el de los nombres del padre. Es que esa es una cosa bien compleja, sobre todo en lo conceptual, ¿no? porque como todo es complejo y es muy simple, uno, si tiene una negación es porque hubo algo que se afirmó. El tema complicado es si ese algo alcanzó la simbolización. No necesariamente desde alguna perspectiva tendría que haber sido simbolizado, pero si no ha sido simbolizado como ha sido significado, se convierte en una discusión teórica conceptual difícil de establecer, porque es que hablar de lo que no conocemos porque está negado, pues está negado. Es decir, algunas cosas alcanzamos a percibir en el trabajo analítico de bastante tiempo y algunas cosas definitivamente no. Es el tema pues de la represión primaria, porque ¿cómo hace uno para saber si existe o no eso de la represión primaria? Claro, para nosotros los psicoanalistas es de otro boche. Si me preguntan, yo les digo que sí. Si me piden que explique, le paso al doctor Méndez. Sí, hago una negación de que me lo preguntaron a mí. No sé si contesten algo a la pregunta, es complejo. Yo quiero decir algo, yo creo que hay un problema semántico. No, es que hay que grabar. Pero ya nos dijiste lo que... Sí, yo veo que hay algo como semántico. Para mí, negación son mecanismos de defensa inconscientes. Claro. ¿Sí? Y aquí estamos hablando como de todo. Entonces yo creo que fue lo que dijiste al principio, ¿no, Iván? Que dijiste, voy a hablar esto y al final pues ya dijéramos la visión psicoanalítica. Entonces, cuando a mí me dicen, para negar, yo tengo que conocer o tengo que haber hecho conciencia de algo, no es, dijéramos, en este contexto como yo lo entiendo, no en el contexto exactamente del español. Por eso digo, es un problema semántico. Niego cuando algo me afecta, cuando algo me duele, no que no quiera ver, porque entonces ya entraría a hablar de algo consciente,
sino que por alguna razón, realmente evitándolo, no lo puedo ver. Entonces, así es como yo me Súper válida, Es una cosa súper válido el comentario, porque sí, evidentemente hay que aclarar que no estamos hablando de conocimiento consciente. de lo que diga la luz, Claro. sí. O sea, es que está pidiendo la palabra Germán Aguirre hace rato, no sé si, bueno, doctora. No, yo solo quería añadir un pedacito sobre lo que estaba diciendo el doctor Eslava, creo que estaba como en esa, sabe que dice en el artículo de Freud sobre la negación, lo trabaja como un mecanismo muy básico de la estructura psíquica humana. Entonces, por ejemplo, incluso llega a decir que es de la negación de donde sale la posibilidad de pensar, ¿no? La negación. No lo he pensado jamás. Pero la pregunta era sobre la forma. Me dice que no es porque sí. Exacto. Pero eso también se ve en el amor, doctor. La felicitación es complejísimo el tema de la carne. Bueno, el planteamiento era que yo veía que Freud había alertado sobre ese desconocimiento de ese mundo interior subjetivo del individuo que es al cual accedemos, a su historia. Y la pregunta sería entonces, un poco entendiendo claramente lo que plantea Fabio, la sociedad actualmente niega al individuo, eso sería como lo masifica, ese planteamiento de que la sociedad piensa por el individuo. Esa masificación hace que entonces el individuo esté buscando ser clasificado, protegido por sistemas, por estados y por la diversión y por toda una serie de cosas que le niegan su subjetividad. Esa sería la pregunta: ¿qué pasa ahí de la visión psicoanalítica? No, yo creo que eso es de lo que se trata en el fondo el intento de esta reunión, de dejar de complejizar las cosas y ponerlo en lo que realmente es, en la medida en que los sistemas avanzan y complejizan, y los sistemas de calidad tienen ese grandísimo peligro, ¿no? Que, vea, yo sé que ahorita lo puede decir muchas más cosas que yo sobre esto, pero te lo voy a poner en un ejemplo que les conté a mi residente en esta semana. Un paciente mío, el papá de un paciente mío que vive en Francia, me llamó y me dijo que volvían a Colombia. Ellos viven hace muchos años en Francia. El muchacho hizo un par de crisis psicóticas y además pues tiene un fenotipo totalmente latino, él es peruano, la mamá es samaria, y lo han matoneado de cualquier forma al muchacho. Y me dijo: usted sabe, doctor Jiménez, que aquí los sistemas de salud son, según ellos, muy completos, y según los que los usamos, no tienen en ningún momento en cuenta al muchacho, al joven, al sujeto, como dices tú. Pero son muy buenos y estigmatizan terriblemente a los pacientes. Creo que muchos de nosotros tenemos la experiencia, y no solo en Francia. Tenemos pacientes de Estados Unidos que vienen aquí escapándose a que el Estado les ponga una X porque tuvieron un episodio psicótico, y eso tiene unas consecuencias gigantescas en los sistemas de calidad, ¿no? Entonces, sí, los sistemas a veces borran a los sujetos, no miran eso aparte, se nos olvida, y nos pasa todos los días en esta clínica, se nos olvida el paciente, porque si no estamos cumpliendo con el requisito de que tiene que hacer el formulario tal, que si tiene o no tiene cubrimiento, que si tal, se nos olvida el juramento, y se nos olvida que somos médicos, y tenemos que hacer un esfuerzo por recordarlo. Se nos olvidan los sujetos porque los sistemas nos aplastan. No sé, Ítalo. Es interesante ver esa manera como se enfocan acá, cómo se enfoca la negación y cómo se enfoca lo que nosotros podemos hacer, lo que podemos crear. O sea, cuando hay una persona que está
necesitando una ayuda, que tanto en un momento determinado lo encasillamos en un cierto sistema, en cambio de permitirle a él crear su propio problema y explicárnoslo y ayudarnos, sino que tratamos de irnos por lo que nosotros conocemos. Bueno, muchas gracias a todos.